Buenas, ¿qué tal? Hoy estoy aquí para enseñaros o para desmentir un mito que siempre se va viendo en las redes, en los libros y en muchos medios. En referencia a la cría de reinas, siempre que leemos o vemos algo o escuchamos sobre la cría de reinas, parece que para criar reinas necesitamos 1 millón de abejas nodrizas, una cantidad de cuadros de cría cerrada, etcétera, etcétera. y esto no es del todo verdad. Yo lo que os voy a mostrar es que se pueden hacer abejas con pocas abejas. Pero ¿cuál es el secreto? El secreto no es tener muchas abejas, sino mucha concentración de abejas. ¿Qué quiere decir esto? Podemos hacer reinas teniendo pocas abejas, pero reduciendo el espacio donde estas abejas se encuentran para que haya densidad de abejas. Cuanto más densidad de abejas, cuanto más comprimidas y apretadas estén, mayor será la aceptación. Tengo mi mini núcleo de fecundación, que en este caso lo que he hecho ha sido retirarle un cuadro. Esto por dentro hoy no lo voy a enseñar porque lo acabo de hacer ahora y lo he traído desde otro apiario. Ahora estoy en la casa. ¿Qué tiene dentro? Tiene 3 cuadros de cera. Esto es un alimentador como los que habéis visto en el canal, pero tiene un par de mejoras. Por ejemplo, en la parte de abajo de este alimentador hay una serie de agujeros de taladros, porque este tipo de alimentadores tiene un problema si se pone al sol o si hay mucho calor. ¿Qué pasa si hay calor? El aire caliente se expande y expulsa el líquido que tiene el alimentador, la botella en su interior, y lo lanza hacia afuera, aunque las abejas no estén libando de él. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque mancha todo por dentro, mucho líquido se acumulaba en la parte baja del alimentador y se ahogaban. Entonces, ¿qué he hecho? Ha sido mejorarlo. He hecho un par de taladros en esta parte y tiene una esponja también, de manera que si hubiese mucha pérdida de líquido, va a ser expulsado por el agujero de abajo. También, no sé si se ve aquí, en la parte de abajo de la maceta he hecho como una especie de suelo sanitario. Hay un círculo con malla metálica para que ellas puedan respirar, para que puedan expulsar toda la porquería que tengan dentro de la cera que van trabajando, etcétera. Y si hubiese algún derrame de jarabe o algo importante dentro de la maceta, pues caerá por ese agujero hacia el suelo, hacia el piso. De esta manera el macetero por dentro va a estar totalmente limpio. La mejora que le he hecho es que al principio ponía esta tapa sin ninguna entretapa, porque no hay mucho espacio. Ahora le he puesto un plástico, que es este que tiene burbujas de aire. Pues tiene doble plástico de burbujas de aire, de manera que por arriba no hay pérdida de calor. La piquera, como lo acabo de llenar, le he puesto una esponja para que no puedan salir, y mañana ya lo abriré y haré el traslarve. En este caso le he puesto 8 cúpulas y vamos a ver si es posible sacar 8 cúpulas en una maceta. Os preguntaréis cuántas abejas, qué cantidad de abejas tiene esta maceta. Pues realmente esto tiene menos de medio cuadro de una colmena Langstroth. Vamos a ver si este experimento funciona y si es posible sacar reinas en una macetita. Como veis, también hay que tener cuidado con las hormigas. Está sobre una base con patas de metal, que la he hecho para estas cosas. Bueno, me la ha hecho un amigo, y tiene grasa para que las hormigas no puedan subir. Aquí hay un problema muy grande con las hormigas. Muchos de vosotros os preguntaréis qué sentido tiene sacar reinas de esta forma. Pues, aunque parezca mentira, para un apicultor profesional a lo mejor no tiene mucho sentido, pero para gente como yo, que tiene pocas colmenas o que están débiles, a veces nunca llega el momento de encontrar una colmena o un núcleo fuerte donde podamos comenzar a hacer esa cría de reinas. Pero sí podemos empezarlo de esta manera. Podemos empezarlo con las macetas que llevan muy pocas abejas, no malgastamos recursos, digámoslo así, porque es medio cuadro nada más. Esto no lo va a notar una colmena o un núcleo de donde lo saquemos.
vamos a tener nuestras 8 reinitas o 5 o 6, las que sea, ya lo veremos. Y luego las introduciremos en estos mismos núcleos con un solo vasito, como ya he dicho en otros vídeos, un vasito de estos de análisis de abejas, uno por núcleo, y ahí se van a fecundar. La llevaremos cerca de un apiario donde sepamos que hay zánganos y los dejaremos allí, y de esta manera no malgastamos ningún recurso. Con un cuadro de abeja, cuadro y medio, hemos hecho 7 reinas fecundadas. Que parecerá una tontería, pero a más de uno le puede dar un buen alivio el tener esas reinas ahí para lo que pueda pasar. En mi caso, por ejemplo. Ya han pasado 24 horas, he abierto el núcleo baby y voy a esperar hasta que se tranquilicen, hasta que ya estén ellas adaptadas a su nuevo lugar. Y una vez que ya las vea tranquilas, abriré la tapa, sacaré el cuadro con las cúpulas y haré el traslarve. Aquí vemos cómo salen en estampidas. Eso es algo normal cuando han estado encerradas un día. Hay veces que en vez de un día la dejo 2 días. Y normalmente cuando lo dejas 2 días ya están mucho más tranquilas que ahora. En este momento solo he esperado un día porque me corre prisa hacer las reinas. Quiero aprovechar antes de que llegue el frío y se terminen los zánganos para ver si las consigo fecundar. Aquí podemos ver cómo hacen ese vuelo de posicionamiento, cómo memorizan la nueva ubicación. Primero salen, se van unos metros separadas del núcleo y luego vuelven y empiezan a ubicarse. Hay varias formas. Para aquellos que tengan problemas porque se les desabejan los núcleos, hay varias técnicas para evitar esto. Lo que se suele hacer, lo más fácil y lo más sencillo, es coger las abejas de otro apiario que esté retirado del punto donde vayamos a hacer el traslarve, al menos 3 kilómetros. De esa manera, cuando abramos el núcleo, ellas no van a regresar a su colmena de origen. Más adelante haré un vídeo con otras técnicas un poquito más costosas, un poquito más difíciles, pero que dan muy buenos resultados también para evitar que se desabejen. Aunque los núcleos los hayamos llevado a más de 3 kilómetros, también es un poco interesante el dejarlos cerrados al menos un día, 2 días los he llegado a dejar encerrados yo, porque de esta manera ellas ya se habitúan a ese espacio y no lo abandonan tan fácilmente. Bueno, aquí voy a hacer el traslarve, estoy preparando las cúpulas. Para todos aquellos que se preguntan que no tienen jalea real o cómo pueden hacer las cúpulas, que no consiguen la jalea. Esto es un bote de jalea que yo tengo desde hace años y apesta, la verdad es que apesta. Yo le echo un poco de agua, lo remuevo y luego lo que hago es que introduzco una pequeña gotita en la cúpula, como podéis ver. Esto ni es jalea ni es nada ya. Realmente la función de la jalea o de que mojemos las cúpulas no es otra sino la de humedecer el fondo de las cúpulas, de manera que luego podamos dejar las larvas y estas no se deshidraten. Una vez que metamos el cuadro portacúpulas en el núcleo, las abejas nodrizas o las que se encarguen de alimentar a las larvas van a limpiar todo eso que hemos puesto dentro y lo van a cambiar por jalea fresca que ellas mismas producen, vamos. O sea que para todos aquellos que tengan problema en conseguir jalea o tengan dudas, no hace falta poner jalea. De hecho, yo ahora mismo estoy poniendo una jalea que está apestando, que prácticamente ya ni es jalea, sino agua mezclada ahí con lo que queda en el bote. Y esto solo va a servir de reclamo y para humedecer la larva en el tiempo que estemos haciendo el traslarve. No tiene ninguna importancia, lo podemos hacer en seco, siempre y cuando haya suficiente humedad como para que
para que esas larvas no se deshidraten antes de meterlo en el núcleo. Lo podemos hacer con agua. Agua siempre mineral, no agua del grifo. El agua del grifo puede contener cloro, pueden contener algún otro producto que puede matar a la larva. Si utilizamos agua, que sea agua de botella. Y nada más, podemos usar incluso jarabe, el jarabe que tengamos, cualquier cosa que no sea tóxico y que ayude a que no se deshidraten esas larvas. El traslarve no lo voy a grabar porque estoy solo. Es muy difícil hacer el traslarve, lo quiero hacer rápido y es difícil estar enfocando las cúpulas, es un lío para mí, y así que lo voy a hacer yo y no lo voy a grabar. Pero tenéis vídeos en el canal donde lo explico más o menos con ejemplos prácticos. Vamos a ver cómo sale esto. Bueno, pues para adentro ya. Se van para su nueva casa. Lo colocamos, ponemos su tortita proteica para que no le falte proteína. Vamos a meterla a esta para que no mueran aplastadas. Cerramos con el plástico. Y a esperar. Ya está la operación hecha. Ahora voy a esperar unos 6 días, que supuestamente será cuando las cúpulas estén cerradas, y a los 6 días me la llevo a la incubadora. Bueno, han pasado ya 6 días desde que hice el traslarve y ya deberían estar las celdas cerradas. Voy a abrir y vamos a esperar que así sea. En caso de que estén cerradas, las voy a llevar a la incubadora. Si no tenéis incubadora, pues no pasa nada, la dejáis aquí hasta el día 10. Y una vez que sea el día 10, con una navaja separáis las cúpulas, las metéis en un rulo y las lleváis a un núcleo que tengáis preparados para meterlas. Vamos a ver qué hay. Como veis, hay pillaje, hay un núcleo por aquí cerca y huelen el alimentador, pero no llegan a entrar en la maceta, o sea que tampoco es mucho problema. Hace unos días estuve revisando el núcleo y vi que habían aceptado 4 celdas de 8. No está nada más mal porque realmente no tienen mucha cantidad de abejas, así que si aceptaron 4, pues bienvenidas sean. Vamos a ver, le voy a quitar la torta de proteica y ahora me voy a llevar esto dentro de casa, las cúpulas, para cortarlas ahí tranquilamente. Esperemos que haya 4. Hay 4, como podéis ver. Están cerradas. Y ya veis, la maceta tampoco tiene tanta cantidad de abejas. Que podemos sacar reinas en un momento dado si no queremos complicarnos mucho la vida con un puñadito de abejas. Vamos a ver cómo la sacudo porque no puedo con el móvil, voy a tener que cortar porque no puedo sujetar con una mano el móvil y con la otra sacudir, y quiero hacerlo con mucho cuidado para no estropearla. Ahí se pueden ver. Esto ahora es sencillo, con la navaja se corta por abajo y se meten en los rulos. No tengo dónde soportar. Aquí se separa. Lo metemos aquí, con mucho cuidado de que no se rompa la
la realera. No hace falta que esté muy fuerte porque realmente esto no va a tener mucho movimiento. Así que tampoco va a pasar nada. En el coche tengo la incubadora calentándose para transportarla hasta el lugar donde las voy a tener. Con mucho cuidado cortamos la unión en medio y separamos. Aquí se puede ver, creo. Lo bueno de la incubadora es que mantiene la temperatura muy estable y las reinas salen muy bien desarrolladas. No sabemos, esperemos que todas salgan y que no fallen. Como veis, aquí llevo la incubadora, que es pequeñita, la enchufo al mechero y ahí dentro están ya las realeras. Estoy un poco ajustado, no puedo grabar muy bien, pero bueno, ahí se pueden ver. Y bueno, esto es todo. Vamos a esperar ahora otros 4 o 5 días más hasta ver si nacen y esto sería todo. Luego ya ubicarlas en los núcleos de fecundación. Buenas, han pasado 6 días desde la última vez que revisamos y nos llevamos las cúpulas. 12 días en total desde que empezamos el traslarve y esta noche han nacido ya las reinas. Hay algunas que están escondidas dentro de la realera. Aquí hay una que está afuera. Ellas cuando nacen se vuelven a meter en la realera. Esta de aquí también está paseando fuera. Y ya hoy las ubicaré en los núcleos de fecundación. Fijaos la condensación que hay. Ahí estamos en invierno. Está lloviendo, hace frío y se condensa mucho la humedad, por tanto he tenido que bajar los rangos de humedad de la incubadora. Pues nada, con esto vemos que este método de criar reinas en un espacio muy pequeño también es posible y que es un método muy cómodo para cuando no necesitamos gran cantidad de reinas o simplemente no queremos complicarnos mucho formando núcleos grandes o colmenas, lo que sea. Bueno, espero que os haya entretenido este vídeo, que os haya gustado y a todos aquellos que no estéis suscritos todavía os agradecería que lo hicieseis y siempre se agradece también un like. Hasta la próxima.